Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con los números de SAM, específicamente los del tercer trimestre de 2025. Y el foco va a estar en la ganancia por acción, el famoso EPS. Queremos entender qué hay detrás de esas cifras, qué significan realmente. Tenemos un análisis que justamente mira la consistencia de ese EPS. Y claro, los estados financieros oficiales de SAM al 30 de septiembre de 2025. La idea es desglosar qué movió tanto esa aguja del EPS. Así que, bueno, vamos a ello. Perfecto. Y sí, antes que nada, confirmar que los datos que vamos a usar, los del análisis del EPS, cuadran perfecto con lo que reportó la compañía oficialmente. Solo como un recordatorio rápido, técnico. El EPS es, básicamente, la ganancia que le toca a los dueños de la empresa, dividido por el número de acciones que andan circulando. O sea, ¿cuánta plata generó la empresa por cada acción? Clarísimo. Esa base es fundamental. Entonces, vamos a lo que más llama la atención, ¿no? El gran titular. Y es que la ganancia por acción de SAM, bueno, prácticamente se duplicó en este tercer trimestre de 2025 si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Un salto enorme. Pongámosle números. Para el Q3 de 2025 estamos hablando de unos $0,00245 por acción. Y si miramos el Q3 de 2024, era más o menos $0,0124. Exacto. La cuenta es fácil, pero el resultado impacta. Es un aumento interanual de casi el 97,3%. 97%. Es que es eso, ¿no? Lo fascinante aquí es justamente esa magnitud. Ver que casi se duplica la ganancia por acción en un año no es algo de todos los días, menos en empresas así. Y para entender de dónde sale, hay que ver las dos partes de la división. Arriba, la ganancia neta que le corresponde a los accionistas de SAM. Bueno, esa pasó de unos $12.1 millones en Q3 de 2024. ¿12 millones? Sí, a casi 23.9 millones en el Q3 de 2025. Ojo, Muese Milmus son millones de dólares americanos. Casi el doble de ganancia neta, entonces. Exactamente. Y la parte de abajo de la fórmula, el número de acciones, según el análisis, se mantuvo igual. 9.736 millones de acciones en ambos trimestres. Ah, ok. Así que toda la mejora del EPS viene porque la empresa ganó bastante más plata para sus dueños. Esto sale directo del estado de resultados consolidado. Está en la página 5 del informe financiero. Bien, entonces, el doble de ganancia neta explica el doble de EPS porque las acciones son las mismas. La pregunta obvia es, ¿y por qué ganó el doble? ¿De dónde salió? El análisis dice que no fue una sola cosa. Empecemos por lo principal. El negocio mismo, las operaciones. Correcto. Ese es el primer gran motor. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si vemos las cifras operativas, Q3 2025 contra Q3 2024, la tendencia es muy positiva. Los ingresos subieron de 143 millones a 160 millones y medio. Un 12% más o menos. No está mal. No, nada mal. Pero quizá más importante es qué pasó con la rentabilidad de esas ventas, ¿no? Justo. Porque vender más está bien, pero hay que ver cuánto queda después de los costos directos. Y ahí, la ganancia bruta es así que dio un salto porcentual mayor. Pasó de 43,4 millones a 55,4 millones. O sea, más de un 27% de aumento en la ganancia bruta. Exacto. Eso te dice que o gestionaron mejor los costos, o vendieron servicios que dejan más margen, o una mezcla. Pero el margen bruto mejoró fuerte. Esa es una señal potente. Y si seguimos bajando en el estado de resultados, después de otros gastos, llegamos a las ganancias de las actividades operacionales. El resultado operativo, ¿sí? Ahí también un salto enorme, de 20,3 millones en Q3 2024 a 30,8 millones en Q3 2025. Más del 50% de aumento. Parece que el motor central del negocio anduvo mucho mejor. Totalmente. El corazón del negocio latió más fuerte y más eficiente, parece. Y si conectamos esto con el panorama general, con los segmentos de negocio de SAM, se entiende mejor. Aunque el informe trimestral no te da el detalle por segmento para el trimestre solito, sí lo da para el acumulado de enero a septiembre. Si vamos a la nota 6.4, página 53. A ver. Acumulado de 2025 contra 2024.
Remolcadores, el negocio clásico de Sam, los barquitos que ayudan a los barcos grandes, Ajá. pasó de generar 56 millones de resultado operacional acumulado en 2024 a 75,2 millones en 2025. Un avance muy, muy bueno. Fuerte. Y logística aérea, los servicios en aeropuertos, también mejoró, de 10,3 millones a casi 14 millones acumulados. O sea, la mejora operativa viene de sus negocios clave. Ok, perfecto. Entonces, tenemos una base firme. El negocio central, remolcadores y logística aérea, está rindiendo más. Eso explica una buena parte del aumento del beneficio. Pero, ¿alcanzaba solo con eso para duplicar el IPS? El análisis sugiere que hubo más cosas, factores no operacionales. Y ahí parece que hubo un cambio. Muy drástico. Correcto. La operación fue fuerte, pero no es toda la película de este trimestre. Hubo cosas debajo de la línea operativa que hicieron una diferencia enorme al comparar los dos trimestres. Y la estrella ahí fue sin duda las diferencias de cambio. A ver, expliquemos eso un poquito. Es el efecto de cómo varían las monedas en los resultados, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí específicamente? Exactamente eso. Sam opera en muchos países, maneja distintas monedas. Bueno, en el tercer trimestre de 2024, la empresa registró una pérdida por diferencias de cambio de unos 2,24 millones de dólares. Una pérdida. Ok, perdieron plata por el tipo de cambio. Pero en el tercer trimestre de 2025, esa misma línea del estado de resultados mostró una ganancia de $840,000, o sea, 0,84 millones. ¡Wow! ¿Pasaron de perder más de 2 millones a ganar casi 1 millón? Exacto. Ese swing, ese cambio neto de más de 3 millones de dólares a favor en la comparación, bueno, eso pega directo en la última línea, en el beneficio neto. Es un factor clave para entender el salto del EPS. Entendido, entiendo. Ese giro sí que pesa. Pasar de restar 2.2 millones a sumar casi 1 millón, marca una diferencia tremenda. Hubo otros elementos no operacionales que también ayudaron en la comparación. Sí, aunque más chiquitos, hubo otros vientos a favor ahí. Mirando de nuevo la página 5 del informe. Primero, los costos financieros netos fueron un poco menores. Bajaron de casi 6 millones en Q3 2024 a 5,5 millones en Q3 2025. Medio millón menos de gasto financiero. Suma. Algo es algo. Y segundo, la participación en ganancias de asociadas y negocios conjuntos, o sea, lo que ganan por inversiones en otras empresas donde tienen influencia pero no control total, también aportó un poquito más. Casi $600,000 en Q3 2025 contra unos $440,000 en Q3 2024. Ok. Entonces, el resumen sería: la operación anduvo mucho mejor, pero además tuvieron suerte con factores como el tipo de cambio y ayudaron un poquito los menores costos financieros y las asociadas. Así es. Precisamente. Y esto nos lleva a pensar un poco en el balance, ¿no? ¿Cuánto de este superaumento del EPS es mérito puro de la gestión operativa y cuánto es, bueno, más circunstancial, como el tipo de cambio? Claro. En este Q3 de 2025, parece que la respuesta es: las dos cosas fueron cruciales. Se dio como una tormenta perfecta positiva, donde tanto el negocio como lo no operacional empujaron para el mismo lado. Me gusta eso de tormenta perfecta positiva. Para tratar de imaginar cómo todo esto arma el EPS final, el análisis usa una analogía que me pareció buena, la del pastel. Pensemos que la ganancia total es el pastel, y el EPS es qué tan grande es el trozo que le toca a cada invitado, o sea, a cada acción. Ajá, una buena imagen. Según esto, en el Q3 de 2024, el pastel, la ganancia, tenía un tamaño, y a cada invitado le tocó un trozo de $0.00124. Ahora, ¿qué pasó en Q3 de 2025? Primero, los cocineros, la operación, hicieron un pastel mucho más grande. Usaron más ingredientes, ingresos, y mejoraron la receta, más ganancia bruta y operativa. Ujú. Pero además, este año evitaron un accidente que sí pasó en 2024. Imaginemos que en 2024 hubo una fuga de gas, las pérdidas por tipo de cambio, que quemó un pedazo del pastel. Claro. En 2025 no solo no hubo fuga, sino que hasta entró un aroma extra agradable, la pequeña ganancia cambiaria. El resultado, un pastel más grande y sin quemaduras. Por eso a cada invitado le tocó un trozo, el EPS de 0,00245, casi el doble de grande.
Sí, creo que esa analogía lo resume bien. La combinación de factores. Si tuviéramos que poner en limpio los puntos clave que explican este aumento tan fuerte del EPS de SAM, casi 97,3% en el Q3 2025, diríamos que son dos pilares. Primero, una mejora clarísima en el desempeño operativo central. Más ingresos, sí, pero sobre todo mejores márgenes, que vienen del buen andar de remolcadores y logística aérea. El pastel más grande. Exacto. Y segundo, un giro muy favorable en varias partidas no operacionales. La principal fue esa reversión en diferencias de cambio, de pérdida a ganancia. Y bueno, ayudaron también los menores costos financieros y un poquito más de las asociadas. Y evitar que se queme el pastel, incluso con un aroma extra. Justamente, fue esa confluencia. Mejora interna y vientos externos favorables. Excelente. Creo que con eso queda bastante claro qué pasó con la ganancia por acción de SAM en este trimestre, usando el análisis y los números oficiales. Entonces, el mensaje central para que quede resonando sería: SAM tuvo una mejora muy importante en su rentabilidad por acción. Y lo interesante es que fue por una combinación. Por un lado, sus operaciones principales, más fuertes y eficientes. Sí, Y por otro, un entorno no operacional, que comparado con el año pasado, jugó muy a favor, sobre todo con el tipo de cambio. totalmente de acuerdo. Y quizá para dejar una última idea, conectando con eso de la consistencia, que mencionaba el análisis. Este resultado trimestral es buenísimo, sin duda, pero los mismos estados financieros te invitan a mirar un poco más allá. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, la nota 5 habla de gestión de riesgos. Ahí te cuentan cómo les afecta y cómo manejan o intentan manejar cosas como las variaciones del tipo de cambio o las tasas de interés. O la nota 37, que habla de contingencias, cosas que podrían pasar a futuro. Ah, claro. Entonces, la pregunta que queda flotando, mirando hacia adelante es, ¿qué tan sostenible es este nivel de ganancia por acción? ¿Fue este Q3 un pico por condiciones súper favorables como ese giro del tipo de cambio que quizá no se repitan? ¿O de verdad marca el inicio de una nueva etapa de mayor rentabilidad para SAM? Una pregunta clave. Claro. ¿Qué tan bien parada está la empresa si, por ejemplo, el tipo de cambio juega en contra la próxima vez o si alguno de esos riesgos de las notas se hace más real? Diferenciar un trimestre genial de una tendencia sólida. Eso es lo importante para seguir de cerca. Es una pregunta abierta que nos deja pensando para los próximos resultados.